Son las 6 de la mañana, 38 minutos, y a esta hora saludamos a la alcaldesa de Bogotá, Claudia López. Alcaldesa, gracias por atendernos. Bienvenida a RCN Radio. Muy buenos días, un gusto saludarnos. El gusto es nuestro, alcaldesa. Cuéntenos qué variables se analizaron para la toma de decisiones como las que se anunciaron ayer frente a la reapertura paulatina, con algunas restricciones, con aforos muy precisos, por ejemplo, de estadios, discotecas, bares. ¿Cómo se llegó a la conclusión? Pues la verdad es que las condiciones para poder rehabilitar esos sectores, para poder abrirlos, están dadas por el gobierno nacional. Teníamos que cumplir 3 requisitos que afortunadamente ya cumplimos. Teníamos que haber bajado el nivel de positividad, teníamos que tener un índice de resiliencia del 0.5, cosa que logramos esta semana, y teníamos que estar por debajo del 75% en UCI, en ocupación UCI. Afortunadamente, después de semanas de cuidado, también semanas dolorosas, hemos logrado cumplir esos requisitos y por eso decidimos habilitar tanto el Estadio El Campín, el Estadio Techo, los conciertos, los lugares de baile, como lo permite el gobierno nacional, con aforos hasta del 50% y con protocolos de bioseguridad que van a implicar sobre todo no solamente mantener siempre dentro y fuera del evento el uso del tapabocas, evitar el consumo de comida y bebidas dentro de los eventos, mejor hacerlo antes o después, y sobre todo que los empresarios, como se han venido comprometiendo y han establecido en sus protocolos de bioseguridad, se encarguen de la logística de ingreso, de circulación dentro del evento y de salida del evento para evitar aglomeraciones. Alcaldesa, luego de que usted hizo estos anuncios, pues comenzaron las críticas porque los bares pues ya están abiertos desde hace tiempo, muchas discotecas, pero en materia de licor, ¿cómo van a controlar ustedes o, bueno, los dueños de estos establecimientos que una persona luego de que tome licor, no se abrace, se quite el tapabocas, tomen en la misma copa como se ha evidenciado? ¿Y si habrá de pronto alguna sanción donde ustedes evidencien estas situaciones, alcaldesa? Los bares y los gastrobares en efecto están habilitados desde hace ya varios meses porque lo autorizaba el gobierno nacional. Y evidentemente pues aquí hay medidas de responsabilidad individual pues que no dependen de la alcaldía. Habrá controles, sí, por supuesto, para los empresarios que no cumplan los protocolos de bioseguridad de su actividad. Si un empresario del fútbol, por ejemplo, incumple los protocolos de bioseguridad, pues expone que su partido no pueda volver a usar el Campín, que su equipo no pueda volver a usar el Campín. Si un empresario de conciertos incumple las medidas de bioseguridad, pues expone a no poder volverlo a hacer. De manera tal que sanciones existen, tanto sanciones económicas como de suspensión de la actividad. Pero realmente, como en todo, lo que mejor funciona pues es la autorregulación. Nosotros venimos trabajando con la Secretaría de Salud y la Secretaría de Desarrollo Económico desde hace ya varias semanas, con los empresarios de este sector, que han estado esperando con ansias, por supuesto, volver a trabajar, y llevan meses, la verdad, de preparación para el cumplimiento de sus protocolos de bioseguridad. Alcaldesa, le pregunto precisamente sobre esos protocolos en el tema fútbol. El domingo veíamos en el Metropolitano que la gente podía ingresar, hablo de Barranquilla, pero no sé si es que no está acostumbrada la gente, pero se siente ya en el estadio y siente que es un entorno normal, entonces no hay tapabocas, las barras usualmente están juntas para poder hacer los cánticos. ¿Cuáles son esos protocolos de alguien que dice voy a ir a fútbol este domingo? Voy a ir a fútbol a ver Nacional Santa Fe con el 50% de posibilidades de ingreso. Pues el que tiene en cualquier otra actividad, el mismo que cuando va a un teatro, digamos, tiene que mantener el tapabocas todo el tiempo, no hay distanciamiento entre grupos familiares. La verdad es que si va al mismo grupo familiar no tiene sentido poner pues a la hija y al papá a 2 metros de distancia. Hay distanciamiento entre grupos familiares, no entre personas. Y todo eso implica una logística, por supuesto, una logística que es la que tienen que organizar justamente los empresarios del sector y la que esperamos pues que asuman con mucho rigor. Alcaldesa, en otras regiones del mundo, pues este tipo de apertura se ha dado cuando la vacunación ha avanzado un paso mucho más grande que el de Bogotá. Le pregunto, ¿no teme usted que a raíz de que falta, sobre todo este grupo de población a jóvenes, que son los que asisten a estadios, asisten a conciertos, asisten a discotecas, esté sin vacunar y no prevé usted de pronto un incremento nuevamente en la ocupación de UCIs, se hablaría de un posible cuarto pico? Pero, digamos, tenemos también que tener un poquito de consistencia. Estamos tratando de reactivar el empleo y queremos tener todo cerrado. La verdad es que la humanidad pues ya hoy tiene una solución que se llama vacuna. En este momento tenemos la vacunación abierta prácticamente sin barreras para todas las personas mayores de 30 años. Es posible, claro, que tengamos dificultades con la pandemia, pero si las hay, hacia el futuro ya no será
restricciones en las que todos nos quedamos en casa, sino que en las que los que no se han querido vacunar son los que se van a tener que quedar en casa. Eso se llama pasaporte vital o COVID, y es lo que está estudiando el gobierno nacional, y yo creo que hacia el futuro ese es el cuidado. La verdad es que hoy tenemos puestos de vacunación vacíos en Bogotá. Eso no tiene ningún sentido, porque personas mayores de 30 años que pueden vacunarse no van a vacunarse. Luego ya existe un remedio para que no tengamos que frenar la vida ni la actividad, sino cuidarnos. Y cuidarnos implica vacunarse, tapabocas, lavado de manos, distanciamiento. Todo eso está hoy disponible, y lo que tenemos es que acelerar que esa actividad se haga, que esa actividad de cuidado, de vacunación, de tapabocas y distanciamiento y ventilación la hagamos, en vez de seguir parando. Cuando paramos todos, y yo fui la primera en parar, paramos porque no teníamos un remedio, porque no teníamos manera distinta de cuidarnos que distanciarnos quedándonos en casa. Hoy ya no es así. Hoy tenemos un remedio que se llama vacuna, gracias a lo cual lo que tenemos que hacer es ir a vacunarnos en vez de parar la actividad social o económica. Alcaldesa, usted está mencionando un tema muy importante porque el fenómeno también se está presentando en otras zonas de Colombia y en otros países. Un reto incluso en materia de política pública, y es ahora invitar a quienes no se han vacunado a que lo hagan, a pesar de que existen las vacunas en gran parte de los territorios. ¿Cómo se resuelve esa situación, que creo que es un reto del momento? Porque así pues no se puede alcanzar un grado de inmunidad como se había planeado o pensado al comienzo. ¿Qué se puede hacer para invitar a esas personas que, no sé, por distintas razones no creen en la vacuna, no se quieren vacunar? Usted dice con certeza, hay puestos de vacunación vacíos en Bogotá y eso no tiene ningún sentido. ¿Qué se puede hacer? Pues, por supuesto, seguir haciendo campañas, digamos, pedagógicas, seguir habilitando y facilitando los diferentes puestos. Bogotá tiene puestos de vacunación por toda la ciudad. Los tiene en centros comerciales, los tiene en coliseos, los tiene en las sedes de las IPS, de las EPS, de manera que acceso hay. Pero insisto, sobre todo hacia el futuro, supón tú que nos expongamos a una cuarta ola y que va a haber contagios. ¿Quiénes se van a quedar en casa y quiénes vamos a poder salir? En casa se quedan los que no quisieron vacunarse, los que no quisieron cuidarse. No todos, no tiene sentido volver a tener a los que sí se han cuidado y a los que no se han cuidado con restricciones. Las restricciones hacia el futuro, y hacia el futuro puede ser en meses, las asumirán quienes por cualquier razón no han querido vacunarse, pero lo cierto es que por sus creencias, que no tienen ningún fundamento científico, ninguno, pues no podemos sacrificar a toda la sociedad cuando, insisto, existe un remedio. Claro. Alcaldesa, otro tema. Algunas organizaciones de maestros están exigiendo suspender la presencialidad en algunas instituciones con casos positivos. ¿Se debería cerrar los colegios si hay contagios o qué dice la norma finalmente? No, cuando hay un contagio, pues se hace un cerco epidemiológico sobre la persona que se contagió. No se para toda la actividad. Se aísla al grupo con el que tuvo contacto, se hacen pruebas. Los protocolos, digamos, de rastreo y aislamiento para los casos positivos existen en todas las actividades, también en los colegios. Y yo, de hecho, quiero agradecerle profundamente a la inmensa mayoría de los maestros y maestras de Bogotá que pusieron la educación en primer lugar, que pusieron a los niños en primer lugar, a diferencia de lo que pedían algunos dirigentes sindicales que están más interesados en la política que en la educación. La inmensa mayoría de los maestros y maestras vino a trabajar, vino a la presencialidad, vino a sacar adelante a sus niños, niñas, jóvenes estudiantes que han hecho un sacrificio enorme, enorme. Más del 72% de los maestros está hoy en presencialidad, más del 60% de los niños está hoy en presencialidad, y por supuesto donde se presenten casos se aplican inmediatamente los protocolos de bioseguridad, de aislamiento y rastreo. Alcaldesa, un paréntesis, nos está llamando en este momento un grupo interesante de oyentes haciendo una pregunta muy concreta. ¿En Bogotá hay hoy por hoy y en dónde disponibilidad de segundas dosis de Pfizer? No, segundas dosis de Pfizer prácticamente ya se aplicaron todas, las tenemos en Compensar y en Corferias. En Compensar tuvimos aplicación de primeras dosis de Pfizer para mujeres gestantes y lactantes hasta 40 días. Y en Corferias tuvimos segundas dosis de Pfizer, quedan algunas poquitas, pero la verdad es que nos dieron 85,000 y prácticamente todas se aplicaron desde el sábado, que hicimos una gran vacunatón hasta hoy. Bien, y otro tema, ¿cómo va la apertura de guarderías y colegios en Bogotá, alcaldesa?
Va bien, era lo que les comentaba ahorita, va bastante bien. Nosotros ya llevamos cerca de un mes en presencialidad en los jardines, en los colegios, y ustedes no se imaginan la felicidad de los niños, de las niñas, de los jóvenes, la falta que le ha hecho a los niños poder ir a su colegio, poder estar presencialmente, compartir con sus amiguitos, con sus maestros. Esa interacción con los maestros y los compañeros, no hay tableta que la pueda reemplazar. De manera tal que para los niños, niñas y padres de familia que pueden trabajar, sobre todo las mamás que han podido retornar, digamos, a sus labores de trabajo, pues francamente ha sido una bendición que podamos volver a tener presencialidad en Bogotá. Alcaldesa, hablemos del proyecto de rescate social hoy día decisivo en el Consejo, pese a que este ha recibido ya ponencia positiva de algunos concejales, los mismos que han dado esa ponencia positiva, alcaldesa, insisten que es mucha la plata que usted está pidiendo para el rescate solo de Transmilenio, que realmente el monto para ese rescate social, educación, inversión social, empleo y demás es muy poco, es decir, se invierten como esos valores y quizá por eso podría tener un traspiés en el Consejo. ¿Qué le dice usted a los concejales, alcaldesa? Pues digamos, la decisión está en sus manos y por supuesto la ciudad siempre respetará sus decisiones. Está en manos de los concejales decidir si dejan sin transporte público a los bogotanos, que es un servicio esencial, es como si les cortaran el agua o como si cortaran la energía. ¿Cómo funciona una ciudad sin transporte público? La inversión social de Bogotá hoy tiene más de 7.5 billones de pesos. 7.5 billones de pesos. Transmilenio necesita 1. Entonces la inversión social de Bogotá, la de educación, la de las becas, la de salud, la de reactivación económica, la de las obras que están generando 300.000 empleos, la del apoyo a las microempresas, toda la reactivación social y económica de Bogotá tiene hoy 6.8 y si el recurso del Consejo se aprueba tendrá 7.5 billones de pesos este año en ejecución. Transmilenio necesita 1 para que no se quiebre. El gobierno nacional está en disposición de poner 1 billón, que es lo que se necesita, digamos, para cubrir el déficit de 2 billones de pesos. La nación va a poner la mitad y la ciudad debe poner la mitad. Si el Consejo decide no ponerlo, pues Transmilenio se cierra en septiembre. Y la ciudad va a caer en su generación de empleo, porque es que Transmilenio lo usan las personas de estrato 1, 2 y 3, que van a trabajar, que van a estudiar, que van al médico. Yo no creo que los concejales de Bogotá, la verdad, vayan a dejar sin con qué ir al médico, sin con qué ir a trabajar y sin con qué ir a estudiar a las familias más humildes de nuestra ciudad. ¿Es un costo alto? Sin duda. ¿Por qué? Porque la pandemia le quitó ingresos, porque le quitó la mitad de los pasajeros, porque nos teníamos que cuidar, o nos tuvimos que quedar en casa, o tuvimos que cumplir normas de distanciamiento que bajaron el número de usuarios de Transmilenio. Es una situación difícil, pero coyuntural, que vamos a poder ir superando poco a poco en la medida en que la economía y la vida se reactive, pues también se irá reactivando el sector y el número de pasajeros en el transporte público. Lo que sería un poquito insólito es que haya sido más fácil convencer al gobierno nacional de que pusiera su parte que convencer a los concejales de Bogotá de que Bogotá ponga la suya. Pero yo estoy segura que con mucha sabiduría el Consejo sabrá no fallarle a los bogotanos para que sigan teniendo empleo, educación y posibilidad de ir al médico. Alcaldesa Claudia López, gracias por atendernos a esta hora en RCN Radio y por su tiempo. Es usted muy amable. Es la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, a propósito de noticias varias que ocupan la agenda de Bogotá hoy, por ejemplo, las condiciones para rehabilitar distintos sectores de la economía que estaban cerrados. Se reabrirán estadios, por ejemplo, con aforos de 50%, los empresarios se encargarán de la logística de los eventos, los bares y los gastrobares también tendrán que asumir sus propias responsabilidades. Dice la alcaldesa que lo que mejor funciona en estos casos es la autorregulación. Y una frase de la alcaldesa: si el Consejo no aprueba los recursos para el sistema de transporte masivo Transmilenio se cierra en septiembre. Dice que espera que ello no ocurra y que el Consejo tome sus propias determinaciones en tal sentido. 6 de la mañana, 52 minutos en Colombia.